tal, amigos? Bienvenidos a una entrega más de los libros de Blanca Lorbe. Es día de fiesta. Bernat se casa y eso le hace feliz. Todo marcha de maravilla y es una tarde esplendorosa. Sin embargo, de pronto una sombra se cierne sobre la vida del hombre de Bernat en la forma del grotesco derecho de pernada. Y a partir de ese momento el destino de Bernat da un vuelco terrible. Tiempo después nace Arnab, hijo de Bernat, y con quien el padre huirá hacia Barcelona después de rescatarlo de lo que habría sido una muerte segura y que habría seguido a la muerte de quien fue su madre, muy poco tiempo esposa de Bernat. En Barcelona, Arnau crece y Bernat permanece como esclavo en constante lucha por conquistar su libertad. La pregunta aquí es, ¿lo logrará o morirá en el intento? Y luego, ¿qué pasará con su hijo Arnau? Esto le toca descubrirlo al lector en esta maravillosa y apasionante novela de la que hoy les platico, que se llama La Catedral del Mar, del catalán Ildefonso Falcones. Esa es una historia, la historia de Arnau, desde un poco antes de su nacimiento hasta el momento en el que por fin, después de conocer el amor, la traición, la muerte, el sufrimiento y la ternura por igual, puede conocer algo de tranquilidad. La novela se ubica en el siglo XIV, uno de gran desarrollo para Barcelona. Hace algunos años platiqué con el autor de esta intensa historia. Me dijo que decidió escribir una novela ubicada en una época determinada, pero no le gusta que sea calificada como novela histórica, aunque considera que tampoco es un thriller. Es simplemente una historia que se ubica en ese siglo, en el siglo XIV. Tras haberlo pensado y una vez que el autor decidió la época y el tipo de novela que desarrollaría, entonces decidió que el lugar ideal sería Barcelona, su ciudad natal, y donde se ha desempeñado como abogado. Esa es su profesión, si bien su vocación seguramente es la de novelista, porque esta no es la única novela que ha escrito y tampoco fue la primera. Bueno, en Barcelona, el centro de la acción es la Catedral de Santa María. Por eso la novela se llama La Catedral del Mar. Santa María del Mar es el nombre de la iglesia, cuya construcción data justamente de esa época. Bueno, pues La Catedral del Mar es una excelente novela, créanme, apasionante, con un lenguaje que absorbe al lector desde las primeras hojas, aunque hay que pasar la primera sacudida muy cruel de los primeros capítulos. Tiene personajes entrañables, de esos que el lector aprende a amar desde las primeras páginas. Personajes que lo pueden hacer llorar o reír a quien los conoce en sus aventuras y desventuras, pero además es una novela con una excelente documentación histórica y en los escenarios y una descripción de las costumbres posee una gran precisión y una gran economía de palabras. Esto quiere decir que la acción no se desdibuja por una amplia descripción en los escenarios, que esas descripciones de los escenarios son muy concretas, pero realistas y precisas. Bueno, para la elaboración de su historia, el autor se valió de gran cantidad de estudios, consultó tesis doctorales, investigaciones del Instituto de Cultura Catalana. Falcones habla de algo así como 60 u 80 documentos distintos para poder saber exactamente cómo se vivía en aquella época, cómo vestían, qué era lo que comían y cómo se construía, por ejemplo, una gran edificación. Las más grandes en ese entonces eran justamente las iglesias. Dice el autor que fue una labor de estudio muy importante en bibliotecas porque también consultó libros que no son editados, son originales y no están a la venta. Bueno, la Catedral del Mar ofrece una acción vertiginosa página por página. En sus 670 páginas hay acción, hay sentimiento. Se pasan como agua de verdad por las manos del lector. Y es que el autor utiliza además un lenguaje muy ágil que no entra, como les decía, en estas descripciones pesadas. Él considera que la literatura y sobre todo la novela, lo que debe lograr es hacer una simbiosis con el lector, que el lector llegue a imaginarse a partir de los datos que le da el autor lo que está proponiendo, o sea, que el lector sea capaz de crearse un mundo con lo que le cuenta el autor. Si el autor da demasiados datos, dice Falcones, lo que hace es coartar las posibilidades de que el lector pueda recrear en su interior aquello que el autor propone.
Ceñirse a los datos indispensables, pues facilita la lectura y la hace mucho más agradable. Eso es lo que me decía Falcones en aquella ocasión en la que platiqué con él. No podía estar más de acuerdo con este punto de vista. Bueno, a lo largo de la apasionante trama se construye la iglesia de Santa María, en ese hermoso puerto que es Barcelona, y es en ese escenario en donde nos encontramos con ambientes muy vivos y de una completa credibilidad, pero además el lector hallará pues este tejido de pasiones humanas descarnadas y tan reales que resultan muy dolorosas como la traición. Si en alguna novela he leído una traición que le he sentido casi como propia y desgarradora, es precisamente en la Catedral del Mar. La iglesia de Santa María estuvo siempre lejos de ser la catedral oficial de Barcelona. En aquella época, las autoridades eclesiásticas construían la catedral de la ciudad y fue el pueblo, los marinos, quienes decidieron construir este templo mariano a su patrona con sus propios recursos, y aquellos que no tenían recursos contribuían con su trabajo. En medio de todo esto se dan relaciones y todos los hechos que describe Falcones. Se desarrolla pues la historia que ha merecido incluso ya una serie basada precisamente en la novela. La serie no está nada mal, está bien, pero siempre será mejor leer la historia completa con sus 600 y tantas páginas en el libro y crearse sus propias imágenes. Después de todo, para eso trabajó el autor en un principio. No quiero decirles sino una cosa más. La Catedral del Mar es una obra excelente que disfrutarán y una vez que la concluyan van a quedar a vivirse en ella algunos días. De verdad, no dejen de leer La Catedral del Mar. Está editada por Grijalbo Mondadori. Es uno de mis libros favoritos. Bueno, pues hasta aquí la entrega de hoy de los libros de Blanca Lorbe. Hasta la próxima.